Bueno, muy bien, vamos a hablar del salario mínimo. Ha habido ajuste, pero está muy lejos de cubrir, Marina, los gastos necesarios de la canasta básica. Es un tema realmente de profunda necesidad. Se había pedido un número, terminó definiéndose otro. Lo concreto es que el número no alcanza para cubrir gastos mínimos, ¿no? Así es. Bueno, ayer agrupaciones y movilizaciones sociales, antes de ayer se movilizaron para reclamar por un salario mínimo de 70.000 pesos que logre cubrir la canasta básica. Bueno, nos vamos a poner en contacto con una referente del MTS Córdoba para hablar de esta situación. Le damos la bienvenida a Virginia Caldera. Virginia, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos y a todas? Muy bien, Virginia, gracias por el tiempo. Ahí lo vemos en el graph, salario mínimo en 33.000 pesos. Un número que no cubre no solo la canasta básica, sino gastos mínimos e indispensables para sobrevivir en la Argentina. Sí, y que recién va a llegar a este nivel en febrero. Claro. Hay que recordar eso porque se presenta como un aumento de un porcentaje muy elevado, cuando en realidad no solo el porcentaje no es tal, sino que además llegaría a 33.000 pesos en febrero, cuando la canasta básica hoy está superando los 68.000. O sea, se sigue manteniendo el salario de las trabajadoras y trabajadores más cerca de la indigencia que incluso de la línea de pobreza. O sea que por poquito se puede comprar la comida, básicamente. Claro. Y lo que hay que decir respecto a esto también es que este Consejo del Salario, que se reunió apurado, porque no se esperaba que se reuniera, tuvo que ver con que el gobierno nacional acusó el golpe electoral, pero eso demuestra aún más el cinismo del gobierno, ¿no? Que pretendía que los trabajadores y trabajadoras lo acompañaran en las elecciones, aun cuando los estaba hundiendo en la pobreza, y que luego del golpe recibido apura este Consejo del Salario como forma de tomar alguna medida social, pero que sigue ratificando un curso de ajuste porque, evidentemente se legitima el empobrecimiento. Y lo otro que hay que decir es que la composición de este Consejo del Salario está compuesto por gente que está súper alejada de la vida de los trabajadores. Ninguno de los que participó de ese consejo van a vivir con 33.000 pesos efectivamente, ¿no? Entonces, evidentemente es fácil decidir sobre el bolsillo ajeno cuando total uno después cobra, como el ministro Moroni, salarios que superan los 300.000, y entonces, claro, no te importa que el conjunto de los trabajadores no pueda llegar a darle la comida, a poner un plato de comida arriba de la mesa para los chicos. Entonces, la verdad que es grave la situación y que demuestra que el gobierno está muy lejos de haber escuchado lo que efectivamente las urnas dijeron hace muy poquito en las PASO, ¿no? Virginia, estaba pensando en eso que decías recién. La canasta básica total está cerca de los 70.000 pesos, la canasta básica alimentaria 29.200 pesos. Claro, este salario mínimo está garantizando condiciones de indigencia, ni siquiera llega a condiciones de pobreza. Me parece todo un dato ese también. Consultarte si habían estado participando de esta movilización, de estas movilizaciones que se habían llevado a cabo, que se hicieron visibles en la ciudad de Buenos Aires y tuvieron su eco, su repercusión también en el interior del país. Distintos sectores se han podido manifestar en contra de del salario mínimo y por el pedido de una elevación del mismo en el interior del país. Sí, en Córdoba, acá en Córdoba capital también hubo movilizaciones el miércoles de distintos movimientos sociales, entre los cuales también estaba el movimiento Teresa Vive, del cual participamos, y básicamente lo que se está planteando es que así no se puede vivir. El malestar en los barrios, el malestar en los lugares de trabajo es muy grande, y yo creo que una primera expresión fue la de las urnas en septiembre, pero que la gente está teniendo mucha paciencia y lamentablemente no está encontrando respuesta por parte del gobierno. Entonces, si no hay medidas sociales reales, la verdad que cada vez vamos a ir a más procesos de lucha y movilización. Y mientras vemos que se hace el Consejo del Salario, pero la respuesta está muy lejos de ser la que la gente necesita, ¿no? Se está reclamando un salario de 70.000 y lo van a llevar a 33.000 recién en febrero. Y se habla de una cuarta IFE, pero que en realidad no es segura. Pero lo que sí es seguro es que se fueron 190 millones al Fondo Monetario Internacional. Entonces, evidentemente, las prioridades están invertidas. O sea, en lugar de tomar en consideración a ese 51% de la población que hoy en Argentina es pobre, se está tomando en consideración lo que reclama un sector minoritario
que vive de privilegios y que vive en el lujo. Hoy Argentina es uno de los países con el salario mínimo más bajo de Latinoamérica. Está por detrás de Bolivia, o sea, está por detrás de Perú, está por detrás de Chile, de Colombia, países que hace poco tuvieron grandes revueltas, rebeliones, evidentemente porque la gente está pasándola mal. Entonces, creo que el gobierno debería tomar nota de esto, porque el hartazgo se empieza a manifestar y es lógico que así sea porque no se está pudiendo vivir. Sí, pensaba en esto de las burbujas políticas, ¿no? Donde no se visualiza la necesidad que están viviendo los argentinos. Algo de lo que vos planteabas también, Virginia, tiene que ver con el resultado de las elecciones PASO, pero claro, son números irrisorios con los números también que tienen los funcionarios de gobierno. Tampoco hay un gesto político respecto en alguna oportunidad cuando se ha pedido ajustes, bajas y demás. Allí ha pasado y ha quedado todo en un enunciado. ¿Cómo perfilan, qué esperanzas, qué expectativas tienen de aquí a fin de año? Queda poco tiempo. ¿Tienen alguna expectativa de modificar estos números? Y en realidad, o sea, como te digo, evidentemente el gobierno no reacciona. El cambio de gabinete parecería tener más que ver con cómo se preparan para enfrentar estas movilizaciones que con una respuesta social, ¿no? Porque digo, han puesto a lo más de derecha y a la más mano dura del PJ, con Mansur, con Aníbal Fernández, y nosotros pensamos que eso genera mucho malestar también entre los propios votantes del Frente de Todos que habían apostado ahí pensando que de esa manera se podía enfrentar al macrismo. O sea que nosotros tenemos expectativas en que de cara a las elecciones de noviembre, que son las elecciones definitivas, la izquierda, que fue tercera fuerza en las elecciones PASO con un muy buen resultado electoral, incluso pueda mejorar esa performance y lograr de esta manera no solo más representación en las cámaras, que es muy importante, sino también y fundamentalmente un fortalecimiento de una perspectiva política diferente que diga, bueno, hasta acá llegamos con el sometimiento y la sumisión al Fondo Monetario Internacional, a los grandes poderosos de siempre, y empecemos a pensar en la gente, porque un país con el 51% de pobreza, con el 14% de desocupación, es un país inviable. Sí, totalmente. Lo escuchábamos en la apertura de Marina Moroni, ¿no? Respecto a esta expectativa que tenía fundada con respecto al trabajo, que se mejoraba. Nosotros hablábamos de que hay muchísima cantidad de gente con poca actividad laboral. El número de gente que está sin trabajo es muy alto, muy alto. Por eso sigo insistiendo en esto, Virginia, ¿no? La situación de no ver la realidad, de no caminar las calles, básicamente, porque la situación que se vive en los barrios, y vos bien lo comentabas, es desesperante. Sí. Yo creo que es imposible que estén tan desarraigados. O sea, creo que tienen noción de lo que sucede. Lo que pasa es que tienen compromisos muy fuertes con los sectores más poderosos, con los organismos de crédito internacionales, y han decidido escuchar a eso. Porque si estaban en una burbuja, yo creo que en las PASO se pinchó. Evidentemente ha habido un mensaje contundente, tanto a nivel nacional como también a nivel provincial, loco, porque Schiaretti también recibió un golpe, perdió muchos votos en las elecciones PASO, pero sigue habiendo un compromiso muy grande. Mira, hoy mismo, mientras hay una huelga mundial por el clima y mientras todos estamos diciendo no da para más, el cambio climático está llegando a un punto de no retorno, el gobierno está arreglando con Cambiemos una ley de hidrocarburos para beneficiar a las petroleras. Y acá en Córdoba, Schiaretti ya se juntó con las representaciones principales del agro para decirles que está dispuesto a cambiar el mapa de la ley de bosques, que ya prácticamente no quedan bosques, pero incluso piensan flexibilizar aún más, porque es de ahí de donde pretenden seguir alimentando a los sectores más poderosos para con ese dinero llevarlo directamente hacia el Fondo Monetario sin escala, o sea, sin que ni siquiera caigan un par de miguitas en los sectores que le están pasando tan mal. Ese aislamiento, ese no escuchar, yo creo que se está empezando a pagar, sí. Y que evidentemente no hay planes alternativos entre lo que propone el gobierno nacional o provincial y lo que propone la oposición de Cambiemos, y creo que por eso la izquierda empieza a tomar tanta relevancia en la escena política.
Sí, sí, bueno, claramente de este escenario, bueno, el resultado y el desempeño de la izquierda a nivel nacional realmente ha mostrado, ¿no?, cómo se han ido votantes del oficialismo a otras fuerzas. Pensaba también en la cuestión de la inflación, que necesariamente tiene que ir de la mano con la cuestión del salario, ¿no?, porque mejorar las condiciones del salario, si no se logra contener la escalada de precios, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Son cuestiones que son urgentes, digo, una vez controladas más o menos las cuestiones sanitarias, más o menos, porque seguimos en pandemia, se hace muy visible y muy necesaria la situación y la problemática económica. Así que, bueno, esperemos que efectivamente se escuchen estos pedidos y que se le pueda mejorar la situación a la clase trabajadora, a la gran mayoría de los argentinos que no la están pasando bien. Al laburante, ¿no? Virginia, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan una hermosa tarde. Gracias, que así igualmente. sea. Hasta cualquier momento.